Amados, muy buenos días. Pues bueno, aquí seguimos meditando en la palabra y estamos hablando acerca precisamente del tema de meditar y las cosas que deberíamos de meditar para transformar nuestra oración. Mire, hay un salmo increíble, Salmo 146:9, dice: el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. ¿Cuántas veces las cosas en nuestra vida no se han dado? Y luego decimos, bueno, Dios por algo hace las cosas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que normalmente le vivimos echando la culpa de las cosas que no pasan a Dios, más de las que sí pasan, nos tendríamos que dar cuenta de que Dios es más alguien de hacer que alguien de prevenir y no hacer. Porque Dios, dice nada más, yo veo este ejemplo, ¿no? Eh, Dios le prometió algo a Abraham y Abraham se tardó 14 años en recibirlo, que fue el hijo que quería. Pero Abraham durante todo ese tiempo no, no se permitió vivir de la manera, de la condición de la promesa que había. Jacob, su nieto, era el heredero de la bendición y se tardó 22 años en recibir la bendición. ¿Y sabe por qué es todo esto? Es porque hay veces que no nos damos cuenta que aún nuestra oración es perversa. Y no es perversa en el sentido depravado, sino es perversa en el sentido de que lo que pedimos en muchas ocasiones nos aleja del corazón de Dios y por tanto Dios no va a permitir esas cosas. Y mire qué interesante está la cita del día de hoy. Dice: el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida a los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Mire, mi madre, como muchos de ustedes saben, es viuda. Mi padre murió hace 25 años. Y hubo un momento en su vida en donde ella tenía mucha preocupación porque había perdido lo que había podido amasar, eh, no sabía qué seguía en su vida. Y un día Dios le habló precisamente de la bendición de las viudas. Y mi mamá lo que hizo fue regresarse a su casa y ahí Dios le empezó a prosperar al grado que, digo, aparte de que mi mamá es una mega administradora del dinero, pero al día de hoy no le ha faltado nada ni ha tenido por qué salirse de donde estaba, a pesar de que no tenía nada. ¿Y a dónde voy con todo esto? Y lo hemos hablado muchas veces. Muchas veces lo que no recibimos es a causa de la perversidad de nuestra oración y a causa de no tener un ambiente preparado para que Dios derrame su bendición sobre nosotros. Mi mamá no podía recibir su bendición si no hubiera estado, número uno, consciente de que Dios tiene una promesa especial para los huérfanos y para las viudas. Y número dos, que Dios pretendía bendecir a mi mamá ahí en el lugar donde vivía y ahí en donde era su lugar. Y hasta el día de hoy mi mamá ha vivido muy holgadamente, siendo que en realidad físicamente nada cambió. Solamente se permitió escuchar y se permitió meditar en el tema de que había una promesa para ella por ser viuda. Por tanto, amados, hay veces que Dios no responde bueno, no hay veces, Dios no responde oraciones perversas. Y por eso dice: Dios frustra los planes de los perversos, porque si hay cosas que Dios nos evita hacer cuando se da cuenta que estamos poniendo nuestra vida en riesgo, cuando sabe que nuestra eternidad está ahora sí que siendo acosada por nuestros planes. Por tanto, amigos, yo creo que es de mucho valor el que nos tomemos el tiempo de meditar en esto. Fíjese: el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor nos ha llamado a vivir como extranjeros en esta tierra. Y Él está diciendo: por mientras nosotros entendamos nuestra naturaleza celestial, a pesar de que estamos en la tierra, entonces Dios nos va a proteger.
Aquellos que hemos quedado sin padres o aquellas mujeres que han quedado sin marido están en las manos del Señor en el momento que nos permitamos entendernos como tal. Pero por mientras nosotros querramos tomar las riendas de nuestras situaciones y por mientras nosotros querramos tomar las cosas a nuestra medida, Dios puede llegar a frustrar nuestros planes, así como frustró los planes de aquellos que construían la torre más alta del mundo, la de Babel, porque querían hacer su nombre propio, siendo que nosotros tenemos identidad. Somos comprados con precio de sangre como hijos de Dios. Así que amigos, aquí les dejo otro tema para meditar y que lo rumiemos. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga.